Queridos amigos, estamos de regreso en el matinal de Ñuble, nuestra mañana, como siempre, por las pantallas de Canal 21 Televisión, en este día jueves 19 de febrero del año 2015. Me encuentro con un gran amigo, el señor Ernesto Caco Campos. ¿Cómo está, señor? Muy bien, ¿y usted? Bien. ¿Qué cuentas, Caquito? Aquí estamos. ¿Todo bien? ¿Con ánimo? ¿Sí? Sí. ¿Cómo estás, Dionisio, Platón, Sócrates, de estos nuevos tiempos, de la época moderna? ¿Todo bien? Están viviendo todavía, intentando reflotarlos para que sean... ¿Son necesarios todas esas...? Por supuesto, ¿cierto? Son necesarios. Son como libros de cabecera que vuelven una y otra vez. Exacto. O sea, por algo son clásicos ya. Por supuesto. Trascendieron en el tiempo. Así es. ¿Qué tema nos trajiste para hoy día, Caco? Hoy día traje el surrealismo. Vamos a hablar del surrealismo, ¿ya? Obviamente en su manifestación la más principal que hubo, que fue la manifestación ¿ya? pictórica. ¿Ya? Y vamos a el decir, surrealismo tuvo diversas expresiones artísticas. por supuesto. Tú lo traes en el tema de la pintura. En el tema de la pintura, donde principalmente fue más desarrollado. Por supuesto, ya. Fue íconos con, por ejemplo, Max Ernst, Salvador Dalí, todos esos grandes pintores. El surrealismo hay que entenderlo como de una manera de una crisis también de la modernidad. Sí, sí, claro. Porque nosotros dijimos que la modernidad, ¿cierto?, era ese gran paradigma que nosotros ahora somos postmodernos. Pero la modernidad es ese paradigma principal donde está, ¿cierto?, el capitalismo, la razón, la ciencia, donde dijimos que las cosas intangibles, ¿cierto?, por ejemplo, los mundos invisibles, sí, por supuesto, la deidad, todas esas cosas ya no corren, ya no son prioritarias en la vida. Y el surrealismo, ¿qué es lo que hace? Es la manifestación del inconsciente, pero la manifestación del inconsciente a través del sueño. El surrealismo lo que propugna es la libertad total del individuo, porque no hay que olvidar que el surrealismo no es una manifestación que solamente quiera cambiar a una persona individual, quiere cambiar un mundo entero. Así es. Y la pregunta es cómo lo cambia. Y ellos dicen, el surrealismo, dicen que lo que hay que primero llegar es al interior del ser humano. No, por supuesto que sí. El inconsciente. Exacto. El inconsciente que nace con las teorías freudianas, Sigmund Freud, donde él dice que hay una parte oculta que está completamente tapada, blindada justamente por la moral, por la razón, por nuestra conciencia, ¿cierto? Esta conciencia que está siempre bastante apagada porque está siempre. Ahí estamos revisando imágenes de surrealismo en la pintura, ¿no es cierto? ¿Qué estamos viendo ahí, Caco? Ahí estamos viendo principalmente a Salvador Dalí y otros pintores latinoamericanos. Ahí lo que podemos ver finalmente en esas imágenes, a través de esas manifestaciones, es que hay un punto que empieza a aflorar, la libertad. Sí. La libertad del inconsciente, la libertad del sueño. El sueño, ¿por qué es una gran dimensión para la creación artística? Porque ahí no existe moral, ahí no hay límites, ahí la asociación de las formas. Las formas, los momentos, las situaciones son... No hay una estructura en los... Exactamente. Sí. Tú ahí, una estructura lógica como en la realidad. Muy bueno lo que tú me dices, no hay una estructura lógica. Exacto. Y eso permite, ¿cierto?, que la forma artística no tenga ningún tipo de resquemor y salga a la luz a través de la libertad del sueño. Tú dijiste la palabra asociación. ¿Sí? Es una palabra clave. La realidad tal cual está perfectamente estructurada. Así es. Es una realidad que los elementos están... Por ejemplo, ahí tenemos la asociación. Correcto. Como dijimos, la manzana verde finalmente es una manifestación de un rostro. Sí. Esa manzana no es común que esté en un tipo con esas vestimentas. Exacto, para nada. Esa vestimenta es de un individuo burgués. Sí. La burguesía representa, ¿cierto?, siempre esa vida normal, esa vida donde tú tienes un hijo, una mujer, te casas, trabajas, llega a los 60 años, te moriste y tu vida, ¿cierto?, no tuvo ningún tipo de intensidad, ningún tipo de adrenalina, algo que haya movilizado realmente tu espíritu. Y ese espíritu es lo que está siempre dentro. Así y el sueño es lo que lo canaliza. El sueño es lo que permite que ese espíritu emerja. Claro. Y obviamente, no puede manifestarse a través de la realidad. Hay que hacer una distinción. Por ejemplo, los escritores surrealistas, miren, por ejemplo, ahí tenemos una libre asociación. Mujeres
¿cierto? Esa mujer burguesa, ¿cierto? Que está con esa manifestación de esa no puedo ver la flora. Ando medio piti, voy a tener que comprarme lente. Aparece una dama como el Claro. siglo XVIII. Es una mujer burguesa. Una mujer de la burguesía con unas flores ahí en su rostro. Y la pregunta es, ¿Qué representa esto, ¿por Capo? qué no aparece el rostro? Porque la burguesía no tiene individualidad, no tiene una característica, un rostro puro, ¿Ya? un rostro que uno diga Eso que es lo que está hizo- manifestando una emocionalidad. Eso es lo que quiso mostrar el autor. Por supuesto. Además, en tiempos que la burguesía, digamos, era una clase, ahora existe la burguesía todavía, pero ya no se habla tanto de burguesía. En esos tiempos sí. Claro. Burguesía, proletariado, etcétera. Claro, por ejemplo, fíjate ahí. ¿De dónde viene el concepto burguesía? El concepto de la burguesía es un concepto que nace en la modernidad de ¿Ya? los primeros comerciantes. Perfecto. Los primeros comerciantes que empiezan a generar una actividad económica que ya empieza a rechazar Claro. los parámetros económicos de las monarquías. Excelente. Y la burguesía es una clase social que niega la libertad Ya. con su trabajo, con su razón, con sus horas de trabajo que impide la libertad, la creación artística, y entonces por eso el sueño canaliza todas estas manifestaciones y es de alguna manera superar la realidad, es llegar a un nuevo estado, es cambiar la realidad individual y colectiva de la humanidad. Ahí, por A mí ejemplo, la verdad que me gusta mucho el surrealismo. Dalí lo encuentro pero espectacular. Dentro del surrealismo, ¿qué otros exponentes hay también? los principales son en la literatura, que este espacio es literatura y arte. Tenemos, por ejemplo, la gente puede buscar Olivero Girondo, ¿cierto? Ya. Alejandra Pizarnik. Oye, maravilloso lo que nos trajiste, Capo, hoy día, ¿eh? Son imágenes realmente que obviamente uno los deja a libre criterio del espectador. El espectador con su propia visión de mundo, con sus propias emociones va a ir, ¿cierto?, generando pensamientos, generando nuevas sensaciones. Sí. La imagen... Pero eso es Picasso. Eso no es Picasso. ¿Eso es Dalí? Eso no es Picasso. No, ese es Miró. Es Miró. Pero mira, Es Joan Miró. yo creo que sí, pero no estoy seguro porque Sí, uno, es imagínate, Miró. tiene tanta imagen en la cabeza. Es Miró, sí. Pero Miró también es un surrealista, sí. También es surrealista, Sí. por supuesto. Sí. Lo que pasa es que las tendencias artísticas obviamente se van entrelazándose Sí. a través de la época. Exacto, Nunca sí. uno puede decir que en una época simplemente se genera. Obviamente la teoría surrealista se genera en un espacio de tiempo particular. Pero uno, por ejemplo, puede ver la gran pintura de El Bosco. Sí, por supuesto. El Jardín de las Delicias es una pintura que un día vamos a hablar solamente de esa pintura. Es una pintura completamente surrealista, es un tríptico. Es un donde tríptico se total, genera, absolutamente por surrealista. supuesto, el Sí. cielo, el infierno. Sí. Y esa obra, que bueno que pudo aflorar, Sí. esa obra merece un programa aparte. Un reconocimiento completo, un 15 Exactamente. minutos en extenso. El surrealismo se mantiene, mira que viene bonito el... Ese es Salvador Dalí. Este es Dalí, sí. Salvador Dalí tiene esa clásica característica, Espectacular Dalí. de- Es un genio Dalí. por supuesto, esa luz intensa, ¿cierto? Sí. Que también quiere reflejar, ¿cierto?, esta resurrección. Y la deformación de los objetos, ¿ah? De los relojes, de las cosas. Exactamente. También usa mucho eso no es Dalí. No, eso no es Dalí. También Dalí usa también las religiones para interpretar su surrealismo, ¿ah? Sobre todo la religión católica o cristiana. Imágenes de Cristo, de repente también. Sí, No, sí. no bordeando lo satánico ni nada de eso, sino que Claro, utilizando ese tipo de contenido, esos íconos también religiosos. el arte, Sí. por supuesto, como Mezcla todos estos elementos. el surrealismo no Sí. tiene ningún tipo de restricción de tipo religiosa, No, para nada. moral, Ahí filosófica. estamos viendo Dalí también. Esa es la persistencia de la memoria. Sí. Es un clásico, un cuadro clásico. Un cuadro, bueno, que ya es parte, ¿cierto?, De la historia de la humanidad, De en la el historia de la fondo. humanidad, por supuesto. Absolutamente. Ese es un cuadro donde el tiempo está completamente difuminado, Sí. donde esos minuteros, ¿cierto?, ni siquiera son capaces de medir el tiempo porque está completamente gelatinoso. Esos relojes que han perdido forma y que el tiempo, el proceso de pasado, tiempo, pasado, presente y futuro ya no tiene ningún tipo, ¿cierto?, de importancia. Exacto. No es casualidad que es un ambiente de amplitud. Hay un mar ahí que uno puede ver que está como prácticamente una manifestación divina, Sí. si uno puede llamarlo, un mar Sí. blanco,
Correcto. resplandeciente, Sí. es acantilado completamente dorado, donde la luz del sol lo baña, y invita El a proceso entrar cuadro. a una nueva dimensión. Exactamente. Por supuesto. El surrealismo y el cubismo también, que es otra manifestación, pero ya en la pintura netamente con Picasso, no tienen parámetros, no tienen una estructura determinada. Pueden utilizar elementos, ¿no es cierto?, de diferentes... Sí. Por ejemplo, ahí también nosotros tenemos la deformación. La también. deformación. Por ejemplo, bueno, el famoso cuadro de las señoritas de Aviñón es algo que está completamente resquebrajado, ¿cierto? Exacto. Las mujeres son como prostitutas que invitan, por supuesto, también al goce, Por porque supuesto. también es algo que la burguesía, en los parámetros del surrealismo, también siempre está negando. Está negando con su excesivo, ¿cierto?, apego al mundo del trabajo Ya. y al mundo de la razón. Exacto. Por eso, la razón no puede estar emparentada con el sueño. No, Por eso no hay una relación entre la razón, no, para nada, totalmente. Lo que intenta el sueño es entregar este espacio de libertad que la razón no da. Exactamente. Porque la razón siempre tiene un techo. La ciencia podrá, ¿cierto?, encontrar un camino Sí, de verdad, sí. ir avanzando, Dar respuesta a muchas cosas, pero en realidad, sí. pero siempre va a tener un techo, porque la propia condición de ser es una condición finita. Exactamente. Nosotros siempre tenemos Así un es. techo, Exacto. y eso lo da, ¿cierto?, por supuesto, la muerte. La muerte es el fin de todo. O sea, No sé de todo, pero La por, lo muerte- menos por lo menos de la parte... nacimiento y muerte Exacto. son dos caras de la misma moneda. La muerte trae nacimiento, el Exacto. nacimiento trae muerte. O sea, pero el sueño lo que intenta en este surrealismo es ni siquiera erigirse como el gran punto de salvación, por así decirlo. ¿Ya? Sino que simplemente es como abrir una puerta. Ya, excelente. De ahí viene, por supuesto, cuando uno habla de la puerta, adelanto, las puertas de la percepción, Jim Morrison, de Doors. Sí, The Doors, exacto. Lo vamos a ver en otros juegos solamente de William Blake, por supuesto, William Blake. William Faulkner, los Sí. grandes poetas malditos que fueron influyentes. los poetas malditos, los poetas beat. Y lo vamos a hablar en otro jueves solamente de Jim Morrison. Y ahí las puertas de la percepción, el sueño simplemente es abrir algo. Exacto. Entrar Exactamente. a un mundo que, como dice, vamos a citar a Alfredo Feir, ¿Ya? a nuestro amigo Alfredo A Feir. nuestro amigo que estuvo hace unas 2 o 3 semanas aquí en el programa. Exactamente. El conocimiento universal se simboliza con una mesa. Él siempre da ese ejemplo. La mesa es el conocimiento universal. Por ejemplo, esas mesas de campo, Sí. que son mesas largas donde cae toda la gente. El ser humano es apenas es un pedazo de miga Dentro de este universo. dentro de ese universo, y solamente el sueño te permite darte cuenta que eres una amiga. En esta experiencia de la razón, de este mundo material donde tú estás aquí y tampoco vas a encontrar ni magia ni nada por el estilo, tú todavía ni siquiera sabes, porque uno en el fondo no sabe nada. En este espacio material uno no tiene ni idea de nada. No tiene un conocimiento de nada, porque como decía Platón, es una manifestación de algo, es una manifestación imperfecta de algo infinitamente grande y Exacto. perfecto. Por supuesto. Entonces, por supuesto, nosotros nunca vamos a poder llegar a una verdad total. La ciencia simula eso. Se acerca un poco, pero... Se acerca un poco, pero nunca No, va exacto, a tampoco. poder lograr. Jamás. No, tampoco. Y la puerta de la percepción es el sueño, por supuesto. Exactamente. Los escritores surrealistas, por ejemplo, cuando obviamente están con el peso de la realidad, simplemente agarraban una hoja y un lápiz y empezaban a escribir a lo que les viniera en mente. Claro, De ahí exacto. viene el caer exquisito. Este juego, por ejemplo, donde están 10 personas, ¿quién no lo jugó, por ejemplo? Yo en la universidad lo jugaba. ¿En qué estado lo jugabas? En estado, ¿cierto?, de dionisiaco. Y por supuesto, ahí cada uno iba escribiendo Sí. en una hoja Todo lo que se le le ocurriendo. venía en mente, Correcto, con sí. absoluta libertad. Absolutamente. Y eso generaba, como dijimos, la libre asociación y quedaba algo completamente desestructurado. Exacto. Pero también hay algo ahí, ¿eh? Hay algo Sí, sí. que se puede deducir de eso. Siempre hay algo, Por supuesto, siempre hay porque algo, es siempre hay algo. lo primero que tú puedes, digamos, decir o lo primero que se te ocurra es porque es por algo también. Todo tiene su lógica. Todo tiene su Muy lógica. bien lo que tú dijiste. Sí. Lo que tú dijiste
aflora la parte inconsciente. En la parte inconsciente. Sigmund Freud. Exacto. Es como cuando, por ejemplo, tú vas a estos test psicológicos para entrar a algún trabajo y te hacen dibujar algo. Te hacen dibujar diversos elementos. O te colocan diversos elementos y te hacen, tú los tienes que reunir en un determinado cuadro y todo tiene un significado. Mira, tú diste dos elementos tremendamente importantes. Hablaste implícitamente de la manifestación inconsciente, ¿cierto? Exacto, sí. Si yo voy a escribir algo, en el fondo, en el cada exquisito no voy a anotar, ¿cierto? Claro, voy a anotar lo que está oculto en mi ser. Absolutamente, exacto. Libre. Porque si ya tú lo empiezas a pensar más tiempo, a moldar un poco más... Empieza a destruirse con la mente. Exacto. La mente engaña. Exacto. Ya empiezas a darle una lógica distinta, no. Lo primero que se te ocurra, anotarlo. Perfectamente. Sí, justamente. y eso va a decir algo, va a ensamblar algo también. Es un juego interesante, ¿eh? Es un juego interesante. Me imagino que lo tienen que haber hecho personas relacionadas con la psicología o algo así, porque es un juego bastante complejo, ya, claro, interesante. Ahí tú dijiste, claro, es perfecto. Y obviamente también viene lo que tú dijiste de la psicología. La psicología también no forma parte de este mundo. Sí, exacto. La psicología también es excesivamente racionalista. Por ejemplo, uno lee las mallas de psicología, lo que lee en ellos, y es completamente aburrido. Yo no sé cómo son capaces de aguantar esos textos que leen, de unos mamotretos de lenguaje científico, donde ni siquiera está manifestando esta parte oculta que estamos nombrando. Exactamente, no para nada. No la nombra. Claro. Entonces, la psicología también es un limitante. Pues claro, porque la psicología va encasillando. Encasilla, etiqueta. ¿Qué sabe la psicología? ¿Qué sabe de la manifestación interna de una persona? Por ejemplo, en la psicología te hubiera dicho Jim Morrison es un tipo enfermo. Claro, exacto. Es un tipo porque sus parámetros son tan incompletos. Claro, lo que pasa es que Jim Morrison, de ser un cantante, o sea, siempre fue un poeta, también un cantante. Un poeta, por ejemplo. Y que utilizó la poesía en la música también. Llevó la poesía a la música, como muchos otros, pero también... Vamos a hablar de además tenía libros, también Jim Morrison, hay muchos poemas y por supuesto, The Doors también, el nombre de Las Puertas tiene justamente las puertas de la percepción. de William Blake. De ahí viene entonces el nombre de Doors. Justamente, y también... La psicología es una manifestación también, por supuesto, de este mundo moderno. Sí, por supuesto. La psicología lo que hace siempre es estar a la gente etiquetándola. Exacto. Y dando recetas con parámetros incompletos. Entonces el resultado va a ser engañoso. Así es. Por eso nosotros decimos que la psicología también va a estar completamente fuera. Por ejemplo, uno ha quedado fuera de trabajos por exámenes psicológicos. Claro. Pero esos exámenes psicológicos, lo digo abiertamente, quizás ni siquiera son capaces y además que los exámenes psicológicos, si uno no queda en un trabajo por un examen psicológico, no quiere decir que esté loco, sino que porque no reúne ciertos parámetros o quizás sí reúne para otras cosas. Cada ser humano Así es una divinidad en sí misma. Correcto. Entonces, completamente inabordable. Así Entonces, algo racional fuera de tu espacio, de tu ser, no tiene por qué venir a decir quién eres tú y cuáles son los parámetros, entre comillas, correctos. Así es, querido amigo. Caco, Platón, Jim Morrison, te veo la próxima semana, querido amigo. Muchas gracias. Gracias, Morrison, sí, Morrison por supuesto. Dentro Ciudad. Gracias por esta valiosa información. Un gran tema que abordamos hoy día, el surrealismo, con nuestro querido amigo Ernesto Caco. Y te encuentro la próxima semana. ¿Sorpresa bien entonces? Jim Morrison y la relación entre la literatura la música, y por supuesto poetas malditos. Los poetas malditos, los poetas beat de esa época también. Por supuesto también. Y un extracto de An American Prayer, que es una obra interesante de Morrison, podríamos también comentar. Sí. Que se han hecho muchos seminarios y muchas charlas de los libros de Jim Morrison, increíblemente, increíblemente. La academia también lo ha adoptado como un objeto completamente digno de análisis y de estudio formal. Cabe mencionar además que Jim Morrison, cuando estaba en su etapa, digamos, por decirlo, más decadente en cuanto a su vida personal, escribió mucho mejor, tanto musicalmente como literariamente. Eso es increíble, y eso es un patrón que se repite tanto en músicos como en escritores. Sí, me cortó. Termina, dale la frase. No, que el público lo pidió también, me ha dicho que Jim Morrison, vamos a lanzar un disco, vamos a traer un temita corto con un par de letras y eso va a generar
muy buenas las imágenes, que se ayudaron muchísimo. A mí me gusta Así mucho que, Doors, son una tremenda banda. Perfecta. Sí, es excelente. Así que muchas gracias por todo. Querido amigo, muchísimas gracias Ernesto Caco. Nos vemos la próxima semana acá en el programa, amigo. Muchas gracias por toda esta valiosa información, querido amigo. Gracias a usted. Amigos, vamos a ir a un nuevo corte comercial y regresamos de inmediato a nuestra mañana al matinal de Ñuble en este día jueves 19 de febrero del año 2015. Vamos a un corte y regresamos.